Proseguimos con el punto de estudio, punto número 2 del sexto mandamiento. Nos habíamos quedado en el 2336 numeral del Catecismo de la Iglesia, en la continuación, en la formación de los grupos oasis de ser familia. Continuamos la lectura recordando que el marco es la sexta bienaventuranza que dice: bienaventurados aquellos puros de corazón, que son los que podrán ver a Dios. Por lo tanto, la pureza no solamente física, mental, sino que también es un todo integral espiritual que nos permitirá llegar al cielo. Por lo tanto, es un trabajo, es una exigencia, es una disciplina y sobre todo es lo que podemos ofrecerle a Dios, elevándolo a la dignidad de la divinidad. Es todo aquello que en nuestra humanidad nos eleva a la divinidad misma, en donde lo humano se hace plenamente humano, porque lo que no se dignifica dentro de la humanidad se disminuye y puede llegar a límites tan infrahumanos como la bestialidad o bestialismo, en niveles de inmoralidad, submoralidad, que inclusive nos puede llevar a situaciones hasta por debajo del mismo instinto natural de los animales, por lo tanto, infrahumanos. Este catecismo nos eleva, nos impulsa hacia la divinidad. O sea, Dios se hizo hombre. Por lo tanto, en Él se demuestra que lo divino y lo humano es uno, porque estamos llamados a la santidad. Y eso es lo que caracteriza al ser humano. Eso es lo que nos hace plenamente humano, porque lo que no nos aleja de esta dignidad y por lo tanto nos bestializa en sus diferentes modos. Continuamos la lectura. Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. En el Sermón de la Montaña interpreta de manera rigurosa el plan de Dios. Entonces nos habíamos quedado en este punto y continuamos leyendo. La tradición de la Iglesia ha entendido el sexto mandamiento como referido a la globalidad de la sexualidad humana. Es decir, no solamente es el cuerpo, el físico, sino también son nuestros pensamientos, es una integralidad que nos dignifica como ser humanos. 2337. Existe una vocación, un llamado a la castidad. Es decir, hemos sido creados para la castidad. Vamos a entender qué significa esto. La castidad en cada uno de nuestros estados. La castidad para el soltero o soltera. La castidad en el matrimonio. La castidad en el sacerdocio, etc. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. No había comenzado a leer, estábamos dando una pequeña y brevísima introducción y vean cómo coincide plenamente. Por lo tanto, el Espíritu Santo de verdad se nota que nos asiste en esta formación. Estamos hablando de una integralidad, muy bien, una esencia humana. La sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. Es decir, habla de ese amor en castidad, pero que en el fondo es cuando más amas, más respetas al otro, porque no es darte en un cuerpo, no, es darte en tu persona y tu persona te lleva a ver a Jesús en el otro y por lo tanto a respetarlo, a esperar los tiempos. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la integralidad del don. Vean ustedes qué magnificencia, qué maravilla. No solamente es lo que nos caracteriza, sino lo que nos permite ser don para los demás.
Dios nos da este don y al entenderlo y al vivirlo somos don verdadero, un don verdadero de Dios, cada uno de nosotros para el otro, si nos respetamos. 2338. La persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y de amor depositadas en ella. O sea, en cada persona, en su creación, desde el vientre materno, esta persona ha sido creada en la castidad, en el sentido de la integralidad de su esencia humana. Es un ser humano, está resguardada, está protegida, no puede ser manipulada. Esta integridad asegura la unidad de la persona, se opone a todo comportamiento que la pueda lesionar, no tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje. Es decir, no somos objetos, somos sujetos a imitación del gran sujeto creador que es Dios. Y por lo tanto tenemos que comportarnos como tales. 2339. La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. La alternativa es clara. O el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por estas pasiones y se hace desgraciado para siempre, como se lee en Sirácidas 1:22. La dignidad del hombre requiere, en efecto, que actúe según una elección consciente y libre. Es decir, movido e inducido personalmente desde dentro y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. Es decir, cuando decimos que debe tomar una decisión movido desde su interioridad, o dice inducido, es decir, inducido en el sentido por una voz en su interior que es más fuerte que las voces del mundo. Es algo que nace, por eso dice inducido, no en el mal sentido de la palabra, sino en el sentido correcto. Es una voz que te lleva que te induce a hacer el bien, porque sale de tus entrañas, de tu verdadera alma, no de las voces del mundo. Es decir, percibes que has sido creado por un sujeto que es Dios y que te lleva a hacer cosas grandes, a trascender en tus acciones. El hombre logra esta dignidad cuando, liberándose de toda esclavitud de las pasiones, persigue su fin en la libre elección del bien y se procura con eficacia y habilidad los medios adecuados. Es decir, una vez que el hombre encuentra su porqué, su para qué, la finalidad de su existir, porque es claro para el ser humano que se encuentra consigo mismo y que habla con sinceridad. Tanto estudiar, tanto prepararse, tanto trabajar, ¿para qué? ¿Para morir? Se supone que no. Se supone que nuestra vida, con todos sus esfuerzos, no puede llevar a la nada. Entonces nuestra propia conciencia, a través del uso de la razón, en el buen sentido de la palabra, que es un don de Dios, nos eleva a comprender que nuestra misión es trascendente, no puede ser meramente finita e inmanente, sino nos eleva, nos trasciende, significa la palabra. Por lo tanto, es la vida eterna. Tanto trabajar para qué. Entonces, ahí es cuando nos encontramos que la verdadera dignidad está en asemejarnos cada vez más a Dios. Y por esto, una vez que nos hemos encontrado con esta verdad, tomamos una elección. Y es cuando elegimos el bien, cueste lo que cueste. Y por lo tanto, no hay mayor bien que la pureza, la castidad, que nos conserva en la santidad. 2340. El que quiere permanecer fiel a las promesas de su bautismo y resistir las tentaciones, debe poner los medios para ello
El conocimiento de sí, están enumerando estos elementos, estos medios. El conocimiento de sí, repito, la práctica de una ascesis adaptada, es decir, la práctica de un dominio de sí, de unas prácticas de ayuno, de penitencia, también del sacrificio, según nos lo pida el Señor, el esfuerzo sacrificado, eso significa la ascesis, adaptada a las situaciones encontradas, es decir, según cada circunstancia, según cada momento, según nuestra realidad. Seguimos enumerando la obediencia a los mandamientos divinos, todo enmarcado dentro de los 10 mandamientos, y estamos en el 6º mandamiento. La práctica de las virtudes morales, y aquí podemos decir que las virtudes morales son estudiadas desde la antigüedad, desde Aristóteles y Platón. Estamos hablando del 400, 380 antes de Cristo. Y vemos cómo el catecismo nos lleva a practicar estas virtudes que son eminentemente humanas. La magnanimidad, es decir, somos capaces de grandes actos de generosidad, la honorabilidad, la sinceridad, la justicia, el servicio, la prudencia y la misma castidad, también como virtud totalmente humana, completamente moral, y la fidelidad a la oración. Vean cómo colocan todos estos elementos unidos entre sí, gracias a lo cual lograremos renovar estas promesas del bautismo y podremos resistir a las tentaciones que el mundo siempre nos pondrá. Recordemos que el mundo se nos muestra dentro del catecismo de la Iglesia Católica como uno de los enemigos del alma, entendiendo el mundo como mundanidad. Es decir, como aquel seno del cual salen las tentaciones que quieren hacernos perder lo más preciado que Dios nos ha dado, que es el alma, que es la única que es verdaderamente y totalmente eterna. Pues bien, vemos que en esta unidad entre orar para poder resistir a las tentaciones como hacía Jesús mismo, en unidad con esta obediencia a los mandamientos, tenemos a la virtud de la castidad eminentemente como aquella que nos recompone continuamente, porque nos devuelve a la unidad que habíamos perdido, ya que perdimos con Adán y Eva, porque lo contrario a la castidad, la inmoralidad, nos lleva a dispersarnos. En cambio, la castidad nos lleva a unificarnos en ese recordatorio de lo que somos, de a lo que hemos sido llamados, hijos de Dios, hijos en el único Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y esto lo recuerda la Sagrada Escritura y de manera eminente San Agustín, que podemos recordar que fue, como tantos de nosotros, un gran pecador, pero en el sentido que él vivió plenamente todos estos pecados, sobre todo los pecados que tienen que ver con la castidad, con las que ponen en peligro la castidad, y él entendió el llamado a la castidad. Y de allí, pues, que San Agustín es puesto como este gran santo, como esta gran oveja perdida que es recompuesta, que recobra su verdadera dignidad de ser humano cuando se da cuenta del peligro que lleva el no respetar esta virtud de la castidad. Se puede leer en las Confesiones, capítulo 10, 29.29-40. 2341. La virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza, que tiende a impregnar la racionalidad, las pasiones y los apetitos de la sensibilidad humana. ¿Qué quiere decir esto? Que es una virtud meramente humana. Tanto es así que es cardinal, es decir, básica. Los puntos cardinales, ¿en qué consisten? Aquellos puntos que nos señalan el camino. Norte, sur, este y oeste, básicas, son básicas en nuestra vida. La templanza, como dije antes, es una virtud tan antigua como el mismo Aristóteles, por no decir anterior, por supuesto, a Aristóteles, pero me refiero estudiada como tratado filosófico
ya desde Aristóteles. Y tiene que ver con ese templar, con ese ser precavido, con ser disciplinado. Esa es la templanza. Entonces dice que esta virtud no es irracional, es lo que quiere decir, es plenamente racional y por ser racional nos hace comprender el valor de dominar los apetitos, de lo meramente físico, de las meras pasiones humanas. Esto me recuerda a una gran profesora de biología que yo tuve. Ella siempre, aunque no me leía el catecismo, sus palabras estaban desde la ciencia, desde la razón de la ciencia biológica, desde la genética y el estudio de las emociones humanas, estaba impregnada del catecismo sus palabras, porque ella cuando comentaba algún hecho que salía en los periódicos o en las noticias familiares, que decía, fulanito no tuvo cabeza y perdió los papeles por el contrario y se fue con, con Menganita y se volvieron locos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se fueron a vivir juntos y tal cosa y tal otra. Y ella me decía y nos decía que eso era falso, que nunca la acción de un ser humano es irracional, al menos que la persona pues carezca de los mínimos sentidos que debe tener todo ser humano, pues tenga algún tipo de problema en su capacidad natural humana. Pero si es un ser humano como cualquier otro, ella dice, en el actuar, por más pasión que haya, hay razón, pero en esa razón te pudiste decidir abandonar la razón y dejarte gobernar por las pasiones. Pero no se puede decir que no hubo razón. Hubo razón para abandonarla, pero siempre hay razón. Y era impresionante porque ella hablaba desde la biología, desde la psicología como ciencia. 2342. El dominio de sí es una obra que dura toda la vida. Nunca se la considerará adquirida de una vez para siempre. Supone un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida. Como podemos leer en Tito 2, del 1 al 6. El esfuerzo requerido puede ser más intenso en ciertas épocas, como cuando se forma la personalidad, durante la infancia y la adolescencia. Bueno, ya esto echa por tierra toda esta falsa ideología que dice que a los chicos no hay que llevarlos a misa, no hay que obligarlos nunca a nada y hay que dejarlos que ellos tomen sus propias decisiones. O sea, esto echa por tierra toda esta falsa psicología humana que lo que quiere hacer es pervertir a la juventud. O mejor dicho, como ya lo está haciendo. Porque estas ideologías tienen décadas ya que maltratan el mismo seno de la familia y hacen incapaces a los padres. O sea, a papá y a mamá los vuelven títeres, personas sin autoridad, sin criterio para educar a sus hijos, sin seguridad. 2343. La castidad tiene unas leyes de crecimiento. Este pasa por grados, o sea, este crecimiento, marcados por la imperfección y muy a menudo por el pecado. Pero el hombre llamado a vivir responsablemente el designio sabio y amoroso de Dios es un ser histórico que se construye día a día con sus opciones numerosas y libres. Por esto, él conoce, ama y realiza el bien moral según las diversas etapas de crecimiento. Es decir, la vida es un continuo tomar decisiones, pero hay que proveer de formación en cada etapa de la vida, porque si no, el niño no tiene formación y puede cometer grandes errores, o el adolescente, o el mismo adulto. Es decir, no podemos decir no lo sabía. Hay un principio inclusive legal que dice el desconocimiento de la ley no justifica su no cumplimiento. Y esto se aplica también aquí. Es decir, podemos decir no lo sabía, pero ¿por qué no investigaste? O sea, el desconocimiento de la ley no lleva a su no cumplimiento. Debes buscar el por qué.
Debes prepararte, debes decir, ¿esto está aceptado o no por Dios? O sea, debo investigarlo. Por esto, la recta doctrina que estamos dando a través de esta formación. Bien, 2344. La castidad representa una tarea eminentemente personal, implica también un esfuerzo cultural, pues el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la sociedad misma están mutuamente condicionados. La castidad supone el respeto de los derechos de la persona, en particular el de recibir una información y una educación que respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida humana. Recuerdo una conversación hace poco con un miembro de Ser Familia que me decía, todas las religiones son hermosas, tenemos que aprender a respetarlas y tenemos que aprender a amar a todo ser humano. Yo le decía, claro, claro, pero no puedes olvidar que eso que tú estás comentando es eminentemente católico. Es decir, tú vas a cualquier otro mundo de la civilización existente, en donde no se vive el cristianismo, sino se vive otra religión, y por cualquier agresión, por cualquier forma de pensar que vaya en contra de esa cultura, puede ser hasta rea de muerte. Entonces, incluso el pensar que hay unos derechos que están insertos en la naturaleza humana es propiamente católico. Entonces, ¿qué nos dice esto? O sea, tenemos que aplicar el razonamiento. ¿Por qué la religión católica es la única perseguida? ¿Por qué? Entonces, no será porque es la religión, una religión que no es meramente humana, sino que tiene un humanismo basado en una estructura divino-humana de un único y verdadero Dios. ¿No será que no es una religión meramente creada por hombres, sino que su humanismo justamente se asienta en la divinidad de un Dios que se hizo hombre? Por lo tanto, es una adherencia a la verdad. La religión católica se adhiere a la verdad. Tanto es así que te ayuda a amar a todos. Entonces, no podemos olvidar esto, que esto es un don, esto es un regalo de Dios. En aquellos lugares donde no se vive de manera recta el catolicismo, donde los valores cristianos no son conocidos, se practican barbaridades de lesa humanidad. Se practican la misma pederastia aprobada en cuantas religiones está permitido. Uno de los niveles de una religión que tiene más de 1.150 millones de seguidores en el mundo, uno de los últimos niveles de formación es la relación sexual con el maestro. O sea, donde, por favor, eso atenta contra el valor de la dignidad humana. ¿Cómo va a ser posible esto? De ahí el valor del catolicismo que llama a la castidad, al respeto. Es un derecho inherente a la naturaleza humana, la castidad. Yo recuerdo también un congreso donde vino una eminencia en filosofía y en teología y en sociología, y yo le hice esta pregunta porque en este momento tenía muchos compañeros que decían que la castidad era solamente una característica predicada por el cristianismo, pero que no era de naturaleza propiamente humana. O sea, imagínense, tremenda barbaridad. Porque filosofía, decían ellos, ¿no? Esta ignorancia basada en una supuesta profesión. Ellos decían que culturas como la griega practicaban abiertamente la pederastia. Y yo tuve el valor de hacer esta pregunta a través del micrófono en este congreso. Y la respuesta de este filósofo eminente fue contundente. Es una perversión pensar lo contrario. Es decir, es una perversión pensar
que la castidad simplemente es una virtud cristiana. No, es una virtud cristiana porque se encuentra en la naturaleza humana y por eso es plenamente humana y por eso es instituida en nuestro código moral por el mismo Dios, la castidad. Y por lo tanto de allí la prohibición a la pederastia. Y él decía, esta práctica era contraria a los derechos del ser humano, porque es que para la cultura griega el niño no era una persona, por lo tanto era tratada como cosa y por lo tanto era objeto de violación. Y la respuesta de esta eminencia resonaba acústicamente en toda la sala. Decía, es un derecho inherente a todo ser humano, independiente de que la cultura o pseudocultura lo acepte o no, el respeto a su sexualidad, a su ser, a su persona y el respeto hacia el tiempo que necesita este ser humano para crecer y para poder adquirir los elementos y medios para distinguir el bien y el mal, a no manipularlo nunca, pero sobre todo antes del tiempo en que esta persona obtenga esta distinción entre el bien y el mal y pueda defenderse. Y decía sin lugar a duda que la castidad era una virtud eminentemente, plenamente humana de todo ser humano. Es la virtud que resguarda a la persona. Y esto en particular ha sido tarea del cristianismo darlo a conocer como un derecho fundamental de todo ser humano. Eso sí, que el cristianismo haya sido la única religión que lo haya colocado como un derecho propio de toda persona, independientemente de su cultura y de su religión, eso sí es un patrimonio propio del cristianismo. Pero no significa que no sea plenamente humano. Y decía sin lugar a duda que la castidad era una virtud eminentemente, plenamente humana de todo ser humano. Es la virtud que resguarda a la persona. 2345. La castidad es una virtud moral. Es también un don de Dios. Es también una gracia. Es un fruto del trabajo espiritual. El Espíritu Santo concede al que ha sido regenerado por el agua del bautismo imitar la pureza de Cristo. Creo que no hace falta agregar nada más. 2346. La caridad es la forma de todas las virtudes. Bajo su influencia, la castidad aparece como una escuela de donación de la persona. ¿Qué significa esto? Que se puede decir que la castidad es una rama de la caridad. Se desprende de forma natural de la caridad. Mientras yo amo más a alguien, más lo respeto en su integridad sexual, física, mental y espiritual. Más me respeto a mí mismo. El dominio de sí está ordenado al don de sí mismo. La castidad conduce al que la practica a ser ante el prójimo un testigo de la fidelidad y de la ternura de Dios. Por ser fiel a Dios, yo respeto a mi prójimo. Yo respeto su ser, su esencia, su integridad, su sexualidad. 2347. La virtud de la castidad se desarrolla en la amistad. Indica al discípulo cómo seguir e imitar al que nos eligió como sus amigos, a quien se dio totalmente a nosotros y nos hace participar de su condición divina. La castidad es promesa de inmortalidad. Es decir, un amigo, ¿quién es nuestro mejor amigo? Jesús. ¿Quién es el que más nos respeta como verdadero amigo? Jesús. Por lo tanto, un amigo verdadero es aquel que nos respeta. ¿Quién nos ama? ¿Quién nos respeta? Bien. Y como dice, muestra la ternura de Dios. Y es
promesa de inmortalidad, porque nos lleva a cuidar nuestra alma. Y el alma es inmortal, entonces nos preserva nuestra inmortalidad en la santidad, nos eleva al cielo. La castidad se expresa especialmente en la amistad con el prójimo. Desarrollada entre personas del mismo sexo o de sexos distintos, la amistad representa un gran bien para todos, conduce a la comunión espiritual. Aquí vemos cuando muchas veces tenemos que hablar con nuestros hijos, con nuestros alumnos, con nuestros sobrinos, con nuestros nietos, cuando ellos manifiestan admiración por una persona del mismo sexo. Y uno que le dice, es algo hermoso, es admiración. La amistad es una amistad pura, no debe ser confundida con ninguna otra inclinación u orientación, que es lo que quieren desvirtuar estas ideologías malignas. Entonces, se puede sentir amor, admiración, respeto, aprecio, y esto es plenamente humano y plenamente casto, porque la amistad nos preserva en las promesas de nuestro bautismo. ¿Cuáles son las promesas? Que llegaremos al cielo. Por lo tanto, la amistad que no nos preserve en la castidad, en este amor puro, genuino, hacia el prójimo, hacia el que tengo a mi lado, hacia el que yo aprecio, hacia el que yo estimo, o viceversa, aquel amigo que se dice mi amigo, pero que no me respeta en mi dignidad y mi sexualidad, o aquella compañerita que es amiguita de mi hija o de mi nieta o de mi sobrina y la manipula, queriendo utilizarla como medio sexual, como instrumento sexual, o aquel profesor, aquella profesora, está incumpliendo con las promesas del bautismo, está teniendo un comportamiento perverso que malogra la virtud de la castidad y por lo tanto aquello que es esencialmente humano, aquello que nos recompone nuestra esencia humana. Y esto tenemos que tenerlo clarísimo y poderlo comunicar así hacia nuestros hijos, hacia nuestros amigos, familiares, niños, jóvenes. De allí, por ejemplo, el noviazgo. Cuando una persona, un niño o un joven dice que tiene novia o qué tal, tú le dices, lo primero es la amistad. ¿Qué es la amistad? Que te respeten tu integridad como persona. Ya Dios dirá, pero lo primero es el respeto hacia tu cuerpo, tanto del otro hacia ti como de ti hacia el otro. 2348. Todo bautizado es llamado a la castidad. Vean ustedes qué solemnidad. Todo bautizado es llamado a la castidad. El cristiano se ha revestido de Cristo, modelo de toda castidad. Todos los fieles de Cristo son llamados a una vida casta, según su estado de vida particular. En el momento de su bautismo, el cristiano se compromete a dirigir su afectividad a la castidad. ¿Qué significa esto? Que la afectividad se educa, no se deja libre como un animalito silvestre, como un león en la selva. No, la afectividad en el ser humano debe ser educada. Y luego dice, según su estado, hay una castidad en el matrimonio, en donde el hombre, la mujer, no pueden utilizar al otro como simplemente instrumento de deseo, ¿no? Como decimos, aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Sino que hay un querer que el otro esté bien, o es un saber esperar por el otro, no dejarse llevar por simplemente el impulso del deseo, sino es el amor el que tiene que ser guía, tiene que ser el mapa de nuestra vida. Y esto es en el matrimonio, hacia esa única persona. Eso es también la castidad. Yo dirijo mi amor sexual y sensual hacia una sola persona con la que me casé y viceversa. Entonces la castidad tiene este doble componente en el matrimonio y en el soltero es
a total y absoluto dominio de sí, que me lleva, si no estoy casado, yo me domino, yo me controlo, yo no me dejo llevar por mis impulsos. Es la disciplina moral. Y por supuesto, esto atiende al niño, esto atiende al adolescente, esto atiende a todo ser humano singular que no ha adquirido el estado del matrimonio. Luego está en el sacerdote, ¿vale? Que también hay una castidad que se acopla, hay una singularidad, sigue siendo singular, pero se casa con Dios. Entonces, en este sentido, es una castidad en el sentido de que puede ser una persona, puede tener muchos hijos, pero hijos espirituales, cuando son sacerdotes, cuando a través de la confesión se convierten en padres espirituales de la humanidad. 2349. La castidad debe calificar a las personas según los diferentes estados de vida. A unas en la virginidad, que es lo que acabé de decir, la persona singular en su virginidad, no tener el acto sexual, la virginidad, o en el celibato consagrado, que es cuando hablamos de esa singularidad del monje, del sacerdote. Manera eminente, o sea, lo cual da una manera eminente de dedicarse más fácilmente a Dios, con el corazón, con un corazón indiviso, que no está partido, sino que es un corazón en donde el mayor amor es para Dios. Por eso está indiviso, no está dividido. A otras personas esta castidad de la manera que determina para ellas la ley moral, según sean casadas o celibatarias, o sea, lo que acabamos de decir. Y esto es lo que caracteriza a la persona humana en su plena humanidad. Las personas casadas son llamadas a vivir la castidad conyugal. Las otras practican la castidad en la continencia, es decir, en la total abstinencia, en la no relación sexual, en ninguna relación sexual. En cambio, el casado en la relación sexual con su cónyuge, pero como hemos dicho anteriormente, no es un instrumento de placer. Existen 3 formas de la virtud de la castidad. 2 puntos. Una de los esposos, otra de las viudas, la tercera de la virginidad propiamente dicha. No alabamos a una con exclusión de las otras. En esto la disciplina de la Iglesia es rica, como nos dice Ambrosio. 2350. Los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia, es decir, en no practicar la relación sexual. En esta prueba han de ver un descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno al otro en Dios. Reservarán para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal. Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad. ¿Qué significa esto? Que guardan para sí una donación plena. El tesoro lo guardan, porque esa persona puede ser la que ellos esperaban o no. Por lo tanto, eso ayuda a que el noviazgo sea realmente una escuela de castidad y de respeto. Si el otro no era la persona llamada con la que éste o ella debían casarse, no pasa nada, porque se han respetado. Entonces, la castidad es como ese anillo que protege, que siempre te mantiene unido con Dios y te protege de todo peligro. Esto qué importante es comunicárselo a nuestros hijos. ¿Qué enseña el mundo? La prueba de amor, ¿no? La inmoralidad, la relación con todo el mundo. Pare usted de contar. Y todos son novios. Y hoy en día ni siquiera con estas ideologías se dice novio, sino cuál es nuestro asombro, ahora se dice emparejar. Porque como no importa si es con ella o con él o con los 1500 géneros, entonces vean cómo se quiere desvirtuar a la persona.
Es decir, no solamente es la castidad que te preserva en tu integridad, sino que se quiere ahora romper esta castidad, no hablando de quién es tu novio, sino quién es tu pareja, que puede ser de cualquier tipo. Es una corrupción moral a pasos agigantados. Cuando cualquier niño me pregunta algo sobre cualquiera de estos temas, yo digo, eres un niño, eres un joven. ¿Qué es lo que en el fondo están buscando? Pervertir tu sexualidad, y esa es la puerta para perder el cielo. Es la puerta para perder el cielo, las prácticas inmorales. Es decir, independiente ya de lo que estamos hablando, de lo básico y lo fundamental, ya es simplemente un lenguaje que quiere robar la inocencia a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y a los adultos quiere perderlos en una diatriba que no tiene fin, y en un laberinto de promiscuidad en que lleva a la pérdida de la propia alma. Pues pongamos todo esto que hemos estudiado como segundo punto de la castidad en manos de Dios, en manos de la Virgen María, la toda pura, la Madre de Dios, y que de la mano de María sea ella la que nos ayude a entender estos temas y a ver el amor y la ternura de Dios en la necesidad de comprenderlos. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.